Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estoy colocando, fijando el comentario aquí de lo que se va a tratar la conversación el día de hoy. Hola, hola a todos. Dígame si están escuchando, si les llega bien el audio. Un abrazote enorme. Voy a también a dejar conectado mi teléfono por cualquier cosa. Hoy vamos a tener una conversación espectacular con una gran amiga que ya dentro de poco voy a colocarla acá para que puedan estar con nosotros. Voy a pedirle eso. Ya la tengo por aquí y ya la voy a pasar. Bueno, hoy voy a tener una conversación espectacular motivado a la campaña que la alcaldía de Medellín ha colocado sobre el tema de masturbación. Y tal como ustedes lo han visto, se han colocado incluso algunas imágenes bien interesantes donde se invita a la gente a hacerse el amor a sí mismo. Por ejemplo, miren esta campaña para el mal, creo que dice, si tienes mal humor, échate una mano, es una de las campañas que comparten. Y también hay una que se hizo la más viral, mucho más que esa, obviamente, porque despierta, tiene que ver con una mujer y hazte el amor. La masturbación mejora tu estado de ánimo. Eso es una campaña que se ha hecho viral de parte de la alcaldía de Medellín, en la ciudad donde vivo. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de hoy. Vamos a tener una conversación en voz alta con una gran amiga que es no solamente especialista en este tema, sino que nos va a dar una ruta de cómo debemos abordar eso en nuestra vida personal, pero también abordarlo en nuestros círculos de amistad, porque seguramente esto va a generar muchas conversaciones, está generando muchas conversaciones y eso debe ser. Lo que recojo de manera positiva de esto es que esto nos está llevando a hablar, a conversar, a tener las conversaciones que necesitamos tener sobre este tema. Bueno, mi invitada del día de hoy, su nombre es Cari Clewett, es psicóloga, sexóloga, es terapeuta de parejas. Y si usted pasa por lo menos unos 30 minutos con esta mujer, va a ser imposible que no escuche el término el buen sexo. Esto es lo que ella habla en sus conferencias, habla en sus recorridos y viajes. De verdad que es excelente, me disfruto cada post. Usted debe seguirla en sus redes sociales y de verdad que para mí es un honor tenerla conmigo el día de hoy y la voy a invitar para que ella pueda hablarnos acerca de este tema y tener una conversación donde podamos ventilar esto. Bueno, ¿cómo podemos tratar este tema de la masturbación? Voy a buscarla aquí. A ver, ¿dónde estás, Cari? Bueno, quiero saludar a personas conectadas desde México, desde Chile, Argentina, de diferentes partes, conectadísimos ahorita. Dejen sus corazoncitos por allí, porque aquí tengo a mi amiga. A ver. ¡Eso! Hola, ya estamos por aquí. Cari, bienvenida amiga, gracias por tu tiempo. Sé que son las 19 horas, las 7 de la noche allá en España. Gracias por estar con Sí, nosotros en voz alta sobre un tema gracias, gracias. tan particular y el cual disfruto mucho de hablar y conversar contigo en esta tarde y noche en Colombia y en España. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Creo que no hay un tema más importante, pero además hace mucho que no conversamos tú y yo, entonces mira, esta es la excusa perfecta, ¿no? Para volver a reencontrarnos. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, le comentaba a las personas que un poco de esta conversación, que hace rato queríamos tenerla también incluso aquí por este medio, era motivado ahora, nos apuró la conversación a una campaña que salió acá en Medellín sobre esto y sentimos la urgencia. Mira, ya va, hay que hablar sobre este tema. Creo que esto nos despierta un poco, Cari, la necesidad de hablar sobre sexualidad, un tema que poco se habla en los hogares, que a veces poco se habla
desde la fe, que a veces poco se habla, incluso entre esposos, no tenemos una Mm. conversación asertiva en cuanto a la sexualidad. Es importante hablar sobre sexo, ¿no, Cari? Sí, totalmente. O sea, si hay una cosa de lo que estoy quizás agradecida, quizás hay muchas cosas por las que no aprecio esta campaña, pero si hay una cosa por la que aprecio, digo, el hecho de que ellos han abierto esta conversación de una forma tan pública nos fuerza un poco a los demás a hablar del tema, ¿no? Y a exponer nuestra opinión. Yo pienso que la pandemia hizo cosa parecida, ¿no? El hecho de que la pandemia creara una situación, todos nos tuvimos que digitalizar mucho más rápido, quizás de lo que estábamos planificado, pero luego es como, bueno, pues ya estamos aquí, entonces vamos a aprovechar un poco lo que tenemos delante, ¿no? Y esta oportunidad de poder ofrecer quizás otra perspectiva, otra visión sobre el tema. Creo que una de las cosas que siempre me ha preocupado, Cari, es el silencio que hay en algunos círculos sobre este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces la información que se envía, una vez hice un experimento con mi hijo y Uh -huh. le dije que colocara la palabra sexo en Google. Tenía 6 años cuando lo hizo. Y él me vio como extraño, como que me está pidiendo mi papá, pero yo le voy a hacer caso. Colocó sexo, obviamente, delante de mí y le dio enter. Y en ese momento Google le dio 490 millones de respuestas en menos de un segundo. Hicimos el experimento hace como unos meses atrás en pandemia, ya Josué de 18 años, volvimos a hacer Sí. experimentos, ya no estaba sentado en mis piernas, creo que me senté yo en las de él, pues ya está mucho más grande que yo, y hicimos el mismo experimento y ahora obviamente la tecnología de Google ha mejorado y ahora dio 900 y tantos millones de Wow. respuestas en 0,12 segundos. Entonces me llama la atención cuánta información hay en Internet, en redes sociales, en todo esto, pero un silencio desde nuestros hogares, un silencio de aquellos que Sí, deberíamos hablar sobre sexo. totalmente. Sí. Y creo que hay una responsabilidad desde casa, desde los padres y dependiendo de en qué sector, ¿no? En nuestro sector también, pues desde la iglesia, por así decirlo, una responsabilidad de hablar sobre estos temas y no dejarlo que sea Google el que eduque o que sea la televisión o que sea Netflix o la pornografía lo que nos eduque en la sexualidad. Y entonces por eso, como ole la campaña, porque está forzando a la iglesia a hablar, está forzando a los profesionales a hablar, eh, pues hablemos con propiedad. Sacamos entonces algo positivo de la campaña. Para los que creían que íbamos a atacar a la campaña, no se trata de eso, como me encanta lo que dijo hace poquito, Cari. Vamos a dar nuestra perspectiva en esta conversación sobre el tema de sexualidad y estas diferentes perspectivas es lo que crean el contraste de si nosotros hacemos silencio no hay ningún contraste para hacer y algo sacamos positivo, Cari, es que tenemos esta conversación y quizás este no va a ser el único live que vamos a hacer sobre esto porque hay mucha tela que cortar, muchos mensajes nos han llegado seguramente a ti también sobre este tema, incluso Exacto. nos han preguntado sobre qué piensa Dios, la Biblia dice algo al respecto, hasta qué punto es científico, hasta qué punto no, por eso traje a una experta que nos va a hablar de este tema. Pero antes de entrar en eso, Cari, háblame de este movimiento tuyo que me encanta tanto acerca del buen sexo. El nombre a mí me encanta, o sea, el nombre, yo soy un fan de ese título, porque es más, Bien. yo casi que quiero hacerme una camiseta, dice, el gozo de buen sexo, pregúntame cómo, y comienzo a enseñar a la gente en la calle acerca de eso. Cuéntanos, ¿de qué se trata este movimiento? Lo voy a tener que patentar rápido, ¿no? Porque me lo vais a quitar todos, ¿no? No, yo pongo abajo by Cari Clewer. Ay, ay. No, para nada. Yo creo que el patente lo tiene Dios porque me vas un poco ahí. Pero es real que yo creo que el buen sexo con mayúsculas tiene algo muy especial y algo que creo que como sociedad se nos ha escapado de las manos, ¿no? Y el buen sexo creo que es mutuo y consentido, que es íntimo y que es placentero. Y creo que esto puede sonar muy sencillo, muy vale, pero cuando le empiezas a dar vueltas de qué es el buen sexo y cómo se consigue, y esto nos lleva a ver lo que va muchísimo más allá que la penetración
mucho más allá que solo el placer físico, sino que un placer mucho más completo, un placer que involucra pues tus hormonas, que involucra tu sensación, tu sentido de conexión y una intimidad que trae seguridad, que creo que es otro punto que a veces se nos Wow. escapa. En la sexualidad hoy en día muchas veces lo vemos como íntimo a la hora de que lo hacemos detrás de una puerta cerrada, pero no estamos realmente explorando la intimidad que trae seguridad, ¿no? Porque esa intimidad, cuando tú realmente te sientes seguro de poder quitarte las máscaras y quitarte la ropa y sentirte realmente visto, apreciado y amado, ahí empezamos a hablar del buen sexo. Y bueno, es que claro, ahí yo me podría tirar horas. Tengo un curso este fin de no, el que viene para empezar a explorar este tema, porque creo que es algo que dicen, los estudios dicen que, que somos una sociedad que más sexualizada estamos y menos sexo estamos practicando. Y entonces para mí eso te da, bueno, creo que da un destello también de todo lo que vamos a estar hablando justo ahora. Decir, ¿cómo puede ser que somos los que quizás más información tenemos y más in your face está todo este tema, pero a la vez, a nivel práctico, a nivel de conducta, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos realizaban más relaciones sexuales que las que estamos teniendo nosotros, ¿no? Bueno, podemos ver sus frutos, ¿no? Y eso nos dice algo. Tenían también más hijos y eso, y menos televisión y menos Netflix interesante, También, interesante. también. Nos metemos en lo que está picando el día de hoy. Vamos a rascar en donde está picando el día de hoy, Cari, porque este tema está buenísimo. Y quisiera hacerte una pregunta con la que vamos a iniciar esta conversación. ¿Qué efectos tiene la masturbación? O sea, dicen que de verdad se puede mejorar el estado de ánimo a través Por muchos años se dijo en la iglesia que podía dejarnos ciegos, que podía hacer que tuviéramos hijos con varios ojos. O sea, Sí. había tanta Que se te iba a ver mitología en la cara, que se me que iba a ver sí, en la sí. cara, o si habían barros o espinillas en la gente, este tiene una conducta de masturbación. Pero hablando de la verdad, hablando de lo que realmente nos atañe, hablemos de estas dos cosas, todos estos mitos alrededor de la masturbación y realmente cómo afecta nuestro estado de ánimo. Vale, pues la primera cosa, y creo que de los quizás problemas, por así decirlo, es que muchas veces equiparamos masturbación con orgasmo, ¿vale? Y la primera cosa que yo voy a decir es que desde el punto de vista técnico, científico, hay que separarlos, porque una cosa es la masturbación y otra cosa es el orgasmo. Y aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que el orgasmo tiene realmente unos beneficios y que muchas veces cuando dicen los 10 beneficios de la masturbación, se están equivocando a nivel terminológico y son los 10 beneficios del orgasmo. Y Wow. tenemos que, la primera cosa es decir, vale, la masturbación en sí, que tú te toques el pene, que tú te toques el clítoris. Tengo una limitación en el Instagram para no gastar mi vida en ello, pero se me olvida quitarlo cuando hago los lives porque si no, no puedo hacerlo. Entonces, en eso. Entonces, la primera cosa los tenemos que separar porque realmente existe lo que llaman la cascada de las hormonas de la respuesta sexual, de cuando tú vas a tener un orgasmo, el cuerpo libera varias hormonas en un orden específico, ¿no? Tenemos la liberación de dopamina, que lo relaciona mucho con la hormona del placer, con la búsqueda, pero también Muy es una usada, por hormona. cierto, en esta campaña. Es una de las cosas que más señalan, como dopaminízate a través de la masturbación. Exacto. Y entonces, claro, tenemos que recordar que esto es parte del proceso del orgasmo, esta dopamina, y esta dopamina lo que ayuda es que a tú te centres, a que te enfoques. También la dopamina está siendo muy utilizada hoy en día para ayudarnos a entrar en lo que llamas el flow, ¿no? Cuando tú entras en el flow de trabajo y de repente nada te molesta, esto también es en parte gracias a la dopamina porque nos ayuda a centrarnos, ¿no?
Luego también liberamos noradrenalina, que es esto del sentirte bien, un poco esta energía, pero la noradrenalina también lo que hace es sellar las imágenes, ¿no? Tener recuerdo como, ¡pum!, Es una conectar. hormona que tiene memoria. Exactamente. Y también liberamos testosterona, tanto hombres como mujeres, que es ya como más esta hormona más sexual, ¿no? Esta hormona más que nos da ganas de más práctica en la sexualidad. Y entonces llega el bendito orgasmo y cuando experimentamos un orgasmo, nosotros liberamos serotonina y oxitocina, que estas hormonas además están... Y estas son muchas veces lo que digo, oh, los beneficios, porque la serotonina contrarresta el cortisol, la hormona del estrés, ¿vale? La serotonina nos da una sensación de bienestar, es, es casi un analgésico, ¿vale? O Exacto. sea, temas de dolor, hasta temas de inflamación pueden ser como muy beneficiadas por la serotonina. Y luego liberamos la oxitocina, que es la hormona de enamoramiento, de vínculo, de apego, de conexión, ¿vale? Le han puesto como muchos términos, pero es esta hormona que hace que nos sintamos conectados, que sintamos que pertenecemos, que... Entonces, el orgasmo tiene estos beneficios. Ahora, el orgasmo en solitario y en pareja cambia radicalmente. A nivel de, si tú piensas simplemente, y esto es un poco la lógica, ¿no? Una dopamina que tú tienes que negociar con otra dopamina se dosifica un poquito, no tiene picos tan altos. ¿Qué es el problema de un pico muy alto dopaminérgico? Que puede llevar a la adicción. Esto lo sabemos con la Wow. comida, con el juego, con cualquier cosa. Si tú tienes un pico de dopamina filtrado, negociado, ¿no? Tal, pues guay, tú comes y recibes un pico de dopamina. Si ese pico no está controlado y estás experimentando picos muy fuertes, que son cosas que provoca pues la droga o otro tipo de respuestas, o el ganar provoca una respuesta dopaminérgica, pero esa respuesta dopaminérgica no controlada puede acabar en una adicción al juego, ¿no? De esa necesidad de juego, porque acabamos aislados. ¿Qué hace la dopamina? Nos enfoca, acabamos hiper mega centrados y enfocados, y si no está en una red social, en una conexión, si no está asociada a una experiencia situacional, esa dopamina puede ser peligrosa, ¿no? Ese pico de dopamina. Entonces, O sea, aquí es cuando el orgasmo conectado, o sea, lo que estamos hablando en el caso de la masturbación, explicando esta cascada, me encanta esta explicación sobre la cascada hormonal. Aquí es cuando puede volverse la masturbación una práctica adictiva que incluso puede distanciarte socialmente de las personas. sí, porque Mm, aquí justamente lo que voy a decir, creo que en parte para el mal genio, échate una mano, ¿vale? Porque básicamente si tú te enfadas, mastúrbate y con el orgasmo se te va a calmar. Hay una parte de razón en lo que ellos están diciendo. O sea, hay una parte que efectivamente, científicamente, hormonalmente, si tú estás de mal humor y tú te masturbas y llegas al orgasmo, ¿vale? Recuerda que el orgasmo es una parte como muy importante de estas hormonas. Claro, la serotonina que tú vas a liberar con esa dopamina te va a calmar. Literalmente, es verdad, vas a dormir mejor, vas a estar más tranquilo. ¿Qué es el problema? Uno, que no estás aprendiendo a gestionar nada. No estás aprendiendo a gestionar tus emociones, no estás aprendiendo a gestionar tu mal genio, sino que has encontrado una pastillita. Has encontrado una pastillita que funciona muy bien, pero que cuanto más la utilices, más la necesites. Porque no está siendo filtrada, no está siendo dosificada, no está siendo como testada a través de una situación o de un vínculo social. Esta oxitocina te estás uniendo a ti mismo en vez de unirte un poco a la comunidad. Claro, obviamente todo esto es mucho más complejo de lo que estamos explicando aquí, por supuesto. pero creo que para mí una de las cosas es, para el mal genio, échate una mano, efectivamente va a funcionar, pero es que cada vez lo vas a querer más porque va a ser
esta pastillita, esta respuesta como muy rápida, muy sencilla, muy no hago daño a nadie, y de repente vamos a tener personas en el patio del colegio que se están peleando y los dos dicen, bueno, es que me estoy enfadando, cada uno necesita ir al baño a masturbarse porque es que ya no sabemos gestionar las emociones, no sabemos gestionar un enfado, no sabemos, porque es que hemos encontrado una pastilla que funciona tan bien que voy a empezar a recurrir a ello muchas veces. Y para mí hay una pregunta de decir, solo pregunta a las personas que lo han vivido. Fue publicar esto y me empezaron a escribir muchísimas personas de es que así Wow. empecé yo y mira cómo acabé y tal y no sé qué, porque efectivamente hay una parte de verdad en que el orgasmo, no la masturbación, el orgasmo puede ayudar en tu estado de ánimo. El problema es, el orgasmo en pareja queda dosificada, ¿sí? El orgasmo en pareja, como tú tienes que batallar con el córtex prefrontal de otra persona, no puedes hacerlo Exactamente. cuando te dé la gana, como te dé la gana, sino que tú tienes que negociar, sea con palabras o no, esos picos de dopamina no son tan intensos. Y esa serotonina y esa oxitocina queda encapsulada situacionalmente, ¿sí? Y entonces esa dopamina no solo se relaciona con el orgasmo, sino se relaciona con la persona, con la situación, con los perros, con lavar los platos juntos, con los niños, con el sol, con el... Y entonces todo queda un poquito más, no es una pastilla mágica que me soluciona todos los problemas, sino es una experiencia placentera más en todo lo que tengo en mi vida que me ayuda a tener una autoestima, un autoconcepto, un estado de ánimo bueno. Y aquí esta campaña que es donde me parece... Pero ahí no te me adelantes, porque está Vale. muy bueno esto que estás hablando, Cari. O sea, lo que yo veo en base a lo que estás explicando y deja varios escenarios bien interesantes. Por ejemplo, número uno, una vez vi un estudio sobre la dopamina, me llamó mucho la atención. La dopamina tiene memoria de cuánta dopamina segrega en un momento de placer, sea cual sea, ¿no? O sea, como tú dices, en un logro, sea porque Mm, gané algo, sea ujú, porque estoy en un videojuego, ¿verdad? Y la dopamina sabe como cuánta dopamina necesité para experimentar esto. Por lo tanto, de hecho, la dopamina es llamada la droga personal natural. del quiero más. Entonces, como Sí. ya usé tanta medida para esto, ahora para que generes una emoción que vuelva a hacer que dopamina, necesito más. Entonces, bien interesante esto porque estás hablando de adicciones y esto es súper interesante. Y lo segundo que me llama la atención de esto es la oxitocina en esta cascada es la hormona del vínculo, la que crea, el problema es cuando tú te masturbas y llegas al orgasmo y no hay el otro, y no Mm, está la otra persona. Y yo creo que ahí es donde, por eso, la oxitocina no tiene a quién vincularse, y entonces por eso la caída hacia estados de ánimo, la caída hacia tristeza, hacia soledad, etcétera, etcétera. Háblanos un poco acerca de esto, porque esta campaña más bien es una invitación sin freno a que encontramos la solución, la mm, panacea. Tenemos el acetaminofén, el ibuprofeno, que te puede ayudar a dormir esa mm. parte de ti cuando te sientas mal. Y aquí creo que parte del problema es que tienes razón. O sea, parte del problema es que efectivamente que tú llegues al orgasmo te va a ayudar a dormir, te va a ayudar a estar más tranquilo, te va a ayudar, o sea, realmente es una pastilla milagrosa. Es el fix rápido que todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que sabemos de los fix rápidos? De las dietas milagro, de la pasta... Que no funcionan. que, Exactamente. que, que, no funcionan porque justamente lo que hace es o que quedamos tan enganchados a eso que luego nada más nos sirve, o que llegamos a un tope y que ya no conseguimos ese mismo, las dietas rebote, ¿no? O sea, que las haces hasta cierto punto y luego el momento que la dejas, ¡boom!, explosión. Y aquí hay una cosa interesante porque hasta yo pensaba con el tema, para hacerlo un poco más accesible, ¿no? Con el tema del alcohol, pues puede parecer algo. Ante el mal genio, tómate una copa de vino. Oye,
pues sí, pues hay una parte, ¿no?, que tú te la tomas que te puede echar una mano. ¿Qué pasa si tú empiezas a recurrir siempre Al a vino. esa pastillita? Y lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Es decir, no es lo mismo tomarte una copa de vino entre amigos que tomarte una copa de vino en solitario. Tú sola ahí y tal, o tomarte la botella entera con una comida, que tomarte la botella entera en solitario, ¿no? Que hay cosas que no es que sean del diablo o no del diablo, depende mucho del contexto, depende de cómo, de cuándo, de dónde, de por qué estamos realizando estas cosas, ¿no? Y que hay estudios, el otro día una de mis alumnas me pasó un estudio que estaba hablando de que la prolactina, que es otra hormona que se segrega, ¿no?, después Que del orgasmo, participa. cambia muchísimo en qué porcentaje se libera si es en masturbación que si es en la penetración, ¿no?, a través de una relación genital. Y cambia en que después de una relación genital aumenta 400% más que no en una masturbación. O sea, el orgasmo en solitario es diferente que el orgasmo tras una penetración o tras una relación sexual. Y entonces llega un momento de decir, estamos animando, estamos posiblemente, y de nuevo, no le va a pasar a todo el mundo, porque no todo el mundo tenemos la misma exposición, pero posiblemente estamos creando un montón de personas que van a hacer caso, que van a realizar una masturbación después del mal genio, que les va a funcionar y entonces van a empezar a recurrir a esa pastillita, ¿no?, a ese recurso. Y el día de mañana, en una relación real, ¿vale? Yo estoy contigo, te doy 2 besos, me cabreo y digo, mira, espérate un momento, me voy a ir a... Tú, piénsalo como pareja, que tú estás ahí, que tienes ganas de conectar con tu pareja y esta persona, para gestionar sus emociones, para su autoestima, se está cada 2 por 3 yendo a masturbarse, porque funciona. Y luego tú le intentas estimular los genitales y no funciona, porque esto es a veces la segunda parte, que de nuevo no pasa en todos los casos, pero pasa en bastantes, que tú te acercas a tu pareja y le intentas estimular los genitales y no funciona porque están totalmente condicionados a su ritmo, a su mano, a su presión, porque me he acostumbrado tanto a como yo me lo hago que ahora otra persona viene y me lo hace y no me excita o no me gusta o no llego al orgasmo. Mira, y hay también una realidad interesante a ese tema que llegas, porque la verdad es que yo creo que yo creo que a todos nos pasa, antes de que otra persona te toque, tú mismo te has tocado, ¿no? O sea, y creo que Mm, en esa exploración de nuestra sexualidad es totalmente normal que uno se haya tocado para conocerse. sí, Y creo que incluso en eso nadie, creo, no voy a decir imposible, pero creo que nadie te puede tocar mejor que tú porque tú sabes lo que sientes, sabes cómo lo sientes, sabes la exacto. intensidad, etcétera, etcétera. El problema es cuando lo que tú estás diciendo, el problema es que cuando todo eso está suplantando la relación con otras personas, cuando eso está suplantando y tomando el lugar Mm, de otras personas y nunca sales de explorarte y conocerte para conocer a la persona con la que vas a tener una relación de pareja. Por cierto, mucha gente escribiendo aquí sí se está hablando de Bruno, sí, aquí sí hablamos de Bruno, aquí no dejamos a Bruno por fuera, aquí sí hablamos de este tema. Para todos los que están preguntando si este live va a quedar grabado, por supuesto que sí. Vamos a subirlo luego en los canales de Cari y en el mío para que todos ustedes lo puedan compartir. Así que no se preocupen, para todas las personas, ¿lo van a guardar? Por supuesto que sí, esto es una conversación y esto es lo que nos permite este medio. Leo una frase, Cari, de C.S. Lewis, que me gustó mucho, sobre este tema en una de sus cartas. ujú. Dice él, para mí el verdadero mal de la masturbación consiste en que toma un apetito que legítimamente usado hace salir al individuo de sí mismo para completar su propia personalidad en la de otra persona, dirigiéndose en sentido contrario hacia la prisión interior de sí mismo para crear un harén con novias imaginarias. Y este harén, una vez aceptado, se resiste a ser abandonado para salir y unirse verdaderamente con una mujer real. Porque
el harén se encuentra siempre a la mano, siempre dócil, nunca exige sacrificio ni renuncia y puede ser adornado con atracciones eróticas y psicológicas con las que ninguna mujer real puede competir. Entre esas novias oscuras, él siempre es amado, siempre es el amante perfecto, no se le demanda alguna vez desinterés, jamás existe una mortificación impuesta a su vanidad. Al final, se convierte simplemente en el medio a través del cual se adora cada vez más a sí mismo. Esas son Qué palabras de bueno, C.S. Lewis. qué bueno. Creo que ahí lo único que falta es también mencionar a las mujeres, porque las mujeres también tienen problemas de masturbación y se ha pensado mucho que es un tema de hombres solamente. Y hay una parte que quizás tradicionalmente se ha visto mucho más en los hombres, pero hoy en día las mujeres se están explorando mucho más. Y hay una parte muy real que digo, hasta en la iglesia hace falta hablar del placer femenino porque muchas veces se ha dejado de lado. Se ha pensado que la mujer no tiene una necesidad sexual, que no O tiene una no tiene necesidad derecho, física o no tiene o no tiene incluso derecho. derecho a una expresión de placer y una expresión de placer sexual. Que eso es un Exacto. total egoísmo religioso lo que ha habido allí. Sí, y ahí creo, de nuevo, otro fallo que hemos tenido como iglesia muchas veces ha sido eh, una mala interpretación de ciertos versículos. De nuevo os animo, si no estáis, por favor, venir al curso si queréis más, porque no nos da tiempo aquí, donde exploramos realmente el placer femenino y el derecho que ella tiene. Pero creo que muchas veces de ahí nos hemos ido y es como, vale, mujer, tócate tú, porque es lo que tú vas a experimentar, es lo que tú necesitas, porque no hay nadie mejor que te toques tú. Y digo, pero es que eso es peligroso, porque es que quizás te das cuenta que es verdad, que no hay nadie mejor que tú. Y eso crea aislamiento, porque cada vez dices, es que ya no necesito a esta persona o esta persona me acompaña en la vida, pero sexualmente como que no me hace falta porque he encontrado la pastillita, he encontrado mi pastillita y entonces empiezo una relación conmigo misma, empiezo una relación de idolatría hasta cierto punto conmigo mismo, hasta el punto de que me cuesta salir de mi egoísmo, me cuesta salir de mi individualismo para poder realmente Es que crear compartir vínculos mi es vida con otra incómodo. persona. Crear vínculos es incómodo. Muchísimo. Quedarme en mí es demasiado cómodo. O sea, es mucho más cómodo ser egoísta y centrarme en mí que incomodarme para crear el vínculo con otra persona y sufrir lo que se sufre en una relación. Hombre, exacto, porque es una posición muy vulnerable, ¿no? Y es lo que hablamos, de decir, yo hice un post hace poco porque me pareció súper interesante de que hoy día es más íntimo pedir el teléfono que no una penetración. Porque hoy día es más fácil Wow, penetrar que conocer a los padres de tu pareja. wow. Porque ya le hemos quitado como valor, le hemos quitado intimidad a lo que es la relación genital y hemos, claro, y entonces la distancia de lo que es realmente una conexión emocional es que no, el sexo solo es sexo. No, no, no. O sea, el sexo ha sido creado para conectar. Lo que pasa es que hoy en día, por miedo a conectar, hemos puesto muchas otras cosas Ok, y lo hemos Cari, valorado de Cari, otra forma. Cari, esto está muy bueno. O sea que según lo que estamos hablando, la masturbación te podría frustrar, sabotear en tu intento de crear un vínculo con otras personas. Claro, porque piensa que tú la oxitocina, toda esa oxitocina que tú estás liberando, que es la hormona de la conexión, ¿con qué lo estás, o sea, qué tienes delante cuando tú estás liberando esa oxitocina? ¿Tienes tu mano? Wow, ¿Tienes tu genital? O quizás hasta tienes una pantalla, porque muchas veces esto de ante el mal genio, mastúrbate, mucha gente no se masturban sin un estímulo visual, que es la pornografía. Y es como, madre mía, o sea, si ya me estás animando a masturbarme y encima me dices, si necesitas ayuda para masturbarte, mírate algo erótico, que normalmente es pornografía, bueno, es que ahí ya total. entramos en otro tema totalmente. Pero dices, imagínate que consigues masturbarte sin pornografía, ¿vale? Que eso ya es un logro. Pero toda esa oxitocina que tú estás liberando, ¿con qué te estás conectando? ¿Y dónde estás creando como ese vínculo? Y luego intenta como modificar eso. Si ya de base los sociólogos están preocupados
porque los seres humanos de hoy cada vez más nos está costando los vínculos físicos y reales porque estamos muy digitalizados, estamos muy enganchados a las Y ahora el pantallas. tema del metaverso y todo esto que estamos viendo. Sí, sí, o sea, claro, es que ya y aquí digo, desde la psicología quizás más o menos, pero la sociología está preocupada, ¿no? Por la capacidad de atención, porque cada vez tenemos menos capacidad de atención y la capacidad de conexión, que cada vez tenemos menos capacidad de conexión porque no la estamos practicando, porque estamos sobreestimulados y entonces a la hora de tener que invertir y vulnerarnos, que es lo que requiere una conexión física humana, y no estoy hablando sexual, una conexión física humana, pues ya con la masturbación, si encima yo me estoy masturbando, estoy soltando oxitocina conmigo mismo, o sea, la probabilidad de aislamiento, porque además no sé si Es lo muy habéis alta. visto, que es como debajo de la campaña dice, por favor hazlo en un lugar íntimo o privado o algo así. Pues ahí está. Me están enseñando que yo me voy a gestionar las emociones y la autoestima conmigo mismo a través de un acto erótico en privado. Quita la comunidad, sepárate del mundo, autogestiónate cuando el ser humano es un ser relacional que necesita la comunidad para sobrevivir, necesita la conexión, necesita el tacto físico, no estoy hablando del sexual, necesita el tacto físico Físico, para sobrevivir. total. Y, y aquí, o sea, yo tengo que decir algo. Yo cuando me metí a estudiar sexología, en parte yo decía, yo me voy a meter a estudiar sexología porque tengo que justificar la masturbación, porque me va a hacer la vida mucho más fácil. Tengo que encontrar de que se puede. Y creo que no es demonizarlo, no es decir que la masturbación es horrible y tal, porque es que no es eso. Creo que ni tú ni yo estamos demonizando porque no Para queremos como nada. traer esta culpa, pero sí que es entender el poder quizás que tiene, que es que tiene mucho poder y estamos jugando con fuego, o sea, estamos jugando con una cosa que mira que hay mucha gente que no quiere tomar antidepresivos hoy porque saben que existe una posibilidad de quedarse enganchado. Voy, Porque el voy a to- antidepresivo, dime, sí, voy a tomar eso. Para las personas que se están conectando en este momento, estamos hablando con mi querida amiga Cari Clewett. Ella está desde España, es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Toma agua que está botando ahí, así que hice mi pausa para el agua. Ella maneja un movimiento espectacular que se llama el buen sexo. Y hoy estamos hablando sobre masturbación. Aquí abajo en los comentarios lo fijé allí. Estamos hablando de esto primero porque queríamos conversarlo sobre este tema y creo que va a hacer falta muchas más conversaciones sobre esto. Esperamos que se generen a partir de aquí también más conversaciones sobre esto y también motivados por una campaña aquí en mi ciudad, en Medellín, en Colombia, de la alcaldía de Medellín que ha decidido y dicen, escuché en estos días una entrevista donde estas dos piezas son el principio de una campaña muy fuerte que van a hacer alrededor de si te sientes mal o estás bajo de ánimo, mastúrbate. Si te duele la cabeza, mastúrbate. O sea, en relación a promover la masturbación. Pero, Cari, en lo que decías aquí, quiero hacerte entonces una pregunta. Para ti como especialista, entonces, ¿qué peligro representa esta campaña? pues yo creo que el peligro que representa esta campaña es que las personas van a, van a empezar a asociar la masturbación como algo médico, ¿no? Ok, Como una solución, como como en vez de, autorrecetarme. sí, como una autoayuda, ¿vale? Porque lo están promoviendo hasta cierto punto ante el dolor de cabeza. O sea, como una medicina, como una pastillita, como algo para realmente, como salud, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que, obviamente, las primeras De hecho, exposiciones, creo que esto es una política de salud pública, porque cuando lo toma el gobierno, lo está asumiendo como una política de salud pública. exacto. Y la cosa es que tienen un por ciento de verdad. O sea, Total. realmente el orgasmo, no la masturbación, y aquí es uno de los grandes fallos, que no es la masturbación lo que tiene beneficios a la salud. Lo que tiene beneficios a la salud, por así decirlo, es el orgasmo. Eso es lo que provoca
como todo este movimiento hormonal. La cosa es, el orgasmo en solitario versus el orgasmo en pareja es diferente y eso es lo que a mí me sorprende que no estén sacando más datos. No hay muchísimos porque obviamente, como sabemos, los temas sexuales no se han podido investigar hasta cierto punto muy profundamente porque es un tema como muy íntimo, es Muy complicado íntimo. investigarlo, ¿vale? Pero sí que hay datos y entonces decir, la gente lo va a probar, le va a funcionar y ahí la probabilidad de que la gente abuse de este mecanismo o se enganchen a este mecanismo o los picos de dopamina sean suficientemente altos para crear adicción, porque dices, mira, por un lado, pueden crear adicción. Eso lo sabe todo el mundo, pero yo sé que en la campaña dicen, ya, pero no todo el mundo queda adicto, o sea, lo estáis... Es real, no todo el mundo queda adicto, 100% verdad, vale, perfecto. Pero hay un porcentaje que pueden quedar Que adictos sí queda. con pocas exposiciones, vale. Luego tenemos otro grupo que van a dejar de buscar herramientas de gestión. Para el mal genio, mastúrbate. Vale, pero es que para el mal genio deberías gestionar el mal genio. O sea, deberías aprender cómo calmarte, cómo hablar, cómo sacarlo de una forma positiva y tal. Si tú para el mal genio, mastúrbate, vale, te vas a tranquilizar, pero es que no vas a procesar tu mal genio, no vas a sacarlo, no vas a solucionarlo y cada vez más quizás abarques esta pastillita, ¿no? Esta solución ante la frustración. ¿Qué vemos? Y aquí es como decir, solo con esto hay que ver, ¿qué vemos en las personas que sí que están adictas a la pornografía y la masturbación? Muy, 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 muy baja tolerancia a la frustración, muy baja. En cuanto me frustro, en cuanto me canso, en cuanto me aburro, en cuanto no sé qué hacer, me masturbo o consumo pornografía. Entonces, esta campaña, además con como la están haciendo, porque otra cosa sería que la campaña simplemente está diciendo dejemos de condenar la masturbación, es algo natural. O sea, aún así, no estaría totalmente de acuerdo, pero me parece mucho más peligroso que lo están ofreciendo como herramienta de Total. gestión de las emociones y de la autoestima. Porque ahí es como, en vez de realmente aprender a gestionarte, me estás dando una pastillita mágica que seguramente va a funcionar, pero que no me va a ayudar en el desarrollo de mi persona. Y ahí Tremendo. creo que es, entonces me parece muy peligrosa porque además, como sabemos, depende a qué edad y creo que esta campaña, según lo que tengo entendida, está como un poco enfocada a la gente joven, a los adolescentes y a los jóvenes. Total. Y recuerda que hasta los 21 años el córtex prefrontal, que es lo único Exactamente. que te permite Te un frena. freno, no está desarrollado. Entonces, tú me estás dando una pastillita mágica con 15 años que además me va a funcionar, que va seguramente provocar aislamiento y generalización. Pues oye, me parece súper peligroso. O sea, es porque es como, les Total. estás dando carta blanca sin realmente darles la información, que aquí es, creo, donde hay muchas veces el fallo, ¿no? Es decir, tenemos que hablar más de estos temas. Sí, estoy 100% de acuerdo, pero no tenemos que hablar, porque creo que de tanta represión que hemos tenido muchos, estamos hablando desde la libertad, de no queremos condenar, de no queremos, pero no estamos informando. O sea, la gente sigue siendo Cari, inculta. alguien acaba de escribir algo aquí súper interesante. Dice la persona, hay dos comentarios aquí chéveres. Uno de ellos es, si fuera por eso, yo tendría que vivir con mi miembro en la mano si es a la hora de gestionar mis emociones. Eso me pareció súper interesante y chistoso, pero al mismo tiempo reflexivo. Eso es verdad. Y lo Mm, segundo, yo creo que esto da para otro live. Hay personas preguntando, ok, ¿y cómo gestiono mis emociones? Ese otro tema. Ese es otro tema sí, que después con gusto, con Cari hacemos un live, porque hay que ayudarte a cómo hay otras herramientas para dopamina, otras herramientas para generar esas mismas cosas también, y por supuesto que te las vamos a enseñar. Cari, quisiera entrar en un tema que está súper interesante, porque una cosa es el estado de ánimo, ¿no? Una cosa es cuando la campaña va hacia el estado de ánimo. Si estás de mal humor, entonces
date dopamina a través de la masturbación, que realmente es a través del orgasmo, es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, y eso no, la campaña no lo está diciendo. Pero me llama la atención cuando dice date amor. Háblame un poco cuando tú identificas o cuando tú quieres asociar masturbación con amarte. Mm. Yo creo que es uno de los problemas también de nuestra sociedad, que hemos asociado el amor con sexo directamente, ¿no? Para recibir amor tengo que dar sexo, para dar amor tengo que dar sexo. Y hemos genitalizado mucho el amor en vez de pensar en cosas como mucho más, porque el amor realmente creo que es mucho más complejo, tiene como muchas más, y está mucho más basado en decisiones que no en genitales. Y entonces aquí cuando dice date amor, mastúrbate, lo he encontrado mucho porque yo soy muy fan del autocuidado. Yo soy muy fan y me parece súper importante que encontremos cosas que nos hacen sentirnos a gusto con nosotros mismos, que nos hacen sentirnos amados, que nos hacen sentirnos validados. O sea, estoy muy a favor, que creo que es muy importante. Ahora aquí el problema, date amor, es que eso no es amor, es eroticismo. Porque, de nuevo, en parte por la cascada de hormonas, por todo lo que provoca, no. Y en este contexto, porque es aislado, es algo en el que yo conmigo mismo hago esto. Yo tuve una conversación con una mujer, ella estaba divorciada, recién divorciada, y ella decía, bueno, es que es mi momento donde yo me siento conectada conmigo mismo, donde me siento bien. Y yo simplemente le pregunté un poco sobre la progresión. Dice, no, pues cada vez más, cada vez me apetece menos hacer el esfuerzo de conectar con otra persona, porque total, es que yo conmigo misma puedo estar bien, puedo estar a gusto, puedo recibir amor. Y ahí es donde digo, claro, es que estamos confundiendo lo que es recibir un pico dopaminérgico, serotonina, oxitocina, con realmente sentirnos satisfechos, sentirnos a gusto, sentirnos válidos. Y es que el orgasmo no te lleva a una sensación de sentirte realmente. El orgasmo solitario dura muy, muy poco. Y la trayectoria normal es que, pues a veces vas a necesitar más. Normalmente es como más exposición, más impacto o más tiempo para seguir teniendo esa misma sensación. Y entonces, bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero no creo que sea amor, es eroticismo. Wow, wow. Gran diferencia entre amarme y tener un momento erótico conmigo. Mm. Hay una serie ahorita que está muy de moda en Netflix, de hecho me estoy metiendo aquí en mi cuenta en Netflix, y comencé a verla, súper interesante, se llama Los Principios del Placer, y está Uh -huh. orientado hacia una parte, el erotismo femenino, y toda la parte del placer femenino, que por un lado aplaudo la importancia de hablar estos temas, porque como tú Sí, dices, y quién mejor que tú, Cari, no solo como especialista, sino como mujer, el saber que esto parece que habíamos relegado a que era solamente un derecho masculino el de toda la parte del placer. Pero una de las cosas que me deja el documental, que tiene algunas cifras, pero me parece que las cifras están parcializadas solo a una parte. Y hace falta, como tú dices, otro tipo de cifras. Y es que me deja con la sensación del placer por el placer. Porque el problema, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer justicia. Históricamente a la mujer se le ha negado el derecho a tener placer o incluso de expresarlo, incluso cuando lo expresa se le mira mal, se estigmatiza. Pero me parece que se fue de un punto al otro, a otro extremo de el placer por el placer. Háblame un poco de esto, de el placer y la eroticidad, la sexualidad. creo que, o sea, yo voy a decir, el primer problema es asociar la palabra placer con sexo, que creo que muchas veces se hace como sociedad, ¿no? A mí me pasa mucho en consulta que digo, vale, cuando piensas en placer, ¿en qué piensas? Y hacen, bueno, pues, no sé, esa noche romántica, ¿no? Como directamente la palabra placer nos vamos al sexo, cuando realmente placer experimentamos en tantísimas formas.
todos los sentidos son capaces de experimentar placer. La vista, tú puedes ver un atardecer y a quién no le ha pasado de ver un atardecer y quedarte embobado y sentir dopamina, serotonina, hasta oxitocina. Si estás con una persona compartiendo ese momento, ¡wow! ¿No? El gusto, esas comidas que dices, ¡guau! Hasta yo tengo un amigo cocinero que dice, estoy teniendo un orgasmo en la culinario. boca, ¿no? El oído, ¿cuántos vamos a un concierto para sentir placer a través del oído, ¿no? Para disfrutar. Entonces, creo que el primer error es esto de lo llevamos tan rápido hacia el placer genital, hacia el placer sexual, y empezamos a ver el placer sexual como una necesidad básica del ser humano. Y esto no es verdad. El placer como concepto general sí que es una necesidad o sí que es una capacidad del ser humano, pero el placer sexual es una de muchas. Y no se va a morir nadie por no tener placer sexual, ni en verdad nadie va a vivir una peor vida sin placer sexual. Y entonces esto de empezar a decir no, porque tú tienes que experimentar el placer sexual en solitario, tú tienes que como poner el placer sexual como una meta principal en tu vida, me parece súper peligrosa o, de nuevo, o quizás mal enfocada, ¿no? Me parece que es como, wow, o sea, ¿por qué tenemos que reducir algo tan increíble como el placer al placer genital? Es como si le dijeras a la gente, tienes que tomar alcohol, tienes que experimentar un cigarro tienes que tener sexo con varias personas, con varias parejas al mismo tiempo, tienes que, o sea, a mí me preocupa cuando la carrera de la vida se trata de placer. O sea, se trata solamente de satisfacer mi placer. Porque, ¿qué pasa con el otro lado? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando le dicen a una persona, come, 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 pero resulta ser que el comer puede traerte una condición diabética, puede Uh -huh. traerte una condición de salud, de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué momento también enseñamos a la gente a hacer dieta? ¿En qué momento enseñamos a la gente a regular su vida, a poner límites, a poner, Mm. y sé que mucha gente cuando hablamos de esto habla de moralismo, ¿no? Habla de el moralismo, ¿no? Lo que pasa es que tú todo lo ves de manera moralista, pero la cuestión también aquí es que hay un sentido común. O sea, si yo me dejo llevar, si mi búsqueda de la vida es solo placer, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionaré mi vida cuando no haya placer? Exacto. O sea, ¿cómo me siento? O sea, sin placer puedo ser feliz, Cari. Según mucha gente se ve que no. Yo creo que, no sé, a veces Pero, mi suegra se ha venido a vivir a mi casa, eso no me produce placer. pero y casi que vuelves al tema de la gestión, ¿no? De lo que yo estaba hablando, porque cuando hacemos una vida enfocada en perseguir el placer como meta principal en la vida, se nos olvida el valor del sacrificio o el valor de dar, el valor de... Porque hay cosas que tú puedes sacar placer en medio de una situación complicada por el sacrificio que haces y por ver el resultado en otra persona, ¿no? Pero cuando estamos, pero por alguna razón en la sexualidad, sobre todo últimamente, es como, no, no, tú y tú tenéis que asegurar que tú conoces tu propio placer, que puedes llegar a tu propio placer. Y diciendo esto, como sexóloga, hay muchas veces que tenemos que trabajar dentro de una pareja casada, tenemos que ayudar a un lado creer que tiene el derecho de experimentar placer sexual, genital. Y es un trabajo específico. Pero este programa, por ejemplo, yo, bueno, he visto un episodio y medio, ¿no? Es lo que tú dices, están animando y motivando que tú como individuo tú y solo tú tienes que experimentar y tienes que dar prioridad a tu placer sexual porque sí, porque es una necesidad básica y porque te va a mejorar la vida. Y de nuevo, me parece, o sea, casi irresponsable porque siento que es como, pero si tú sabes que hay más, o sea, más que solo eso, y tú sabes que hay un porcentaje de la población que no van a ser capaces de dosificar,
que no van a entender cómo gestionar eso de forma saludable, Así que es. van a acabar en situaciones peligrosas, que existe trastorno llamado disfunción eréctil inducido por la pornografía o inducido por la masturbación, que existe la anorgasmia femenina inducido por juguetes sexuales, que no pasa en todos los casos, no pasa en todos los casos, pero existe. Y entonces a veces creo que es como que solo te están enseñando una cara de la moneda, que es la cara de la masturbación, de nuevo, no es la masturbación, es el orgasmo, pero la masturbación te provoca todos estos beneficios sin decir, oye, cuidado con esto porque no es una pastilla mágica. O sea, es de lo poderosa que es, todo lo que tiene poder tiene peligro. Y eso es lo que Total. no veo, es decir, aquí te están hablando del poder que tiene el orgasmo y ahí es donde digo, wow, es importante, tenemos que hablar más del poder que tiene el sexo, del poder que tienen los genitales, pero no te están hablando del peligro, no te están hablando de las posibles consecuencias o de lo poderoso que es y cómo eso nos puede afectar. Cari, me encantaría hablar horas más contigo, pero vamos a ir aterrizando esto. Yo quiero que la gente quede picada y más bien que tengamos un próximo, una próxima conversación sobre este tema. Pero aparte de todo lo que hemos hablado en términos fisiológicos, incluso sociológicos, psicológicos y como un especialista sexual, también tenemos que hablar de nuestra fe, porque es un tema para nosotros inherente y es lo que nos impulsa también a por qué hablamos del tema. Como tú lo has dicho, no venimos por ninguna parte a condenar de esta campaña, venimos a crear, a aprovecharnos más bien de lo que la campaña ha hecho para generar conversaciones sobre este tema y que esperamos que sigan ocurriendo. Pero también tenemos que hablar de la opinión de Dios, que para nosotros al final fue el creador del sexo. O sea, el sexo no fue algo que se nos ocurrió, no fue algo que una idea nuestra, sino que la mente maestra que creó todas las cosas que vemos el día de hoy fue el creador de la sexualidad. Y para aquellos, Total. Cari, que creen que Dios es aparte de la sexualidad, bueno, vea las escrituras y te va a dar cuenta que no. Incluso yo le digo a la gente, tú sabes que en el primer libro de la Biblia, en la primera hoja, aparece sexo. Y la gente busca la palabra sexo en el versículo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo le digo, miren la primera orden que Dios le dio 4 órdenes a la primera pareja. Y le dijo, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra y júguenla. De las primeras 4 órdenes, de las primeras 3 son sexo. Porque los seres humanos, el fruto, nosotros no damos piña, ni moras, ni manzana. Damos babies. Entonces, la primera orden fue, tengan sexo. Amén. Amén. Y no quiero que suene tan crudo y frío como le estoy diciendo, sino que incluso las palabras que le anteceden a la orden es, y los bendijo Dios. Es decir, era una bendición. Es una bendición disfrutar a la persona que amas y que eso dé fruto. Eso es maravilloso. Total. La segunda orden que Dios da es multiplíquense. Ajá, ¿cómo nos multiplicamos? Nos sacamos copia, nos clonamos, ¿cómo hacemos? No, a través de sexualidad. Es decir, más sexo. Y la tercera orden es llenen la tierra. Ah, eso es mucho sexo. Entonces, las primeras 4 órdenes es tengan sexo, mucho sexo. Y el cuarto es, bueno, ahora gobiernen eso que van a hacer. Y todo esto. Dicho de manera cómica, más bien tú vas a ver cómo Dios es constante en las escrituras, Antiguo y Nuevo Total. Testamento, para tocar el tema. Y no para tocarlo para que no lo vivamos. Más bien pone los límites. Mira, aquí, esta es la manera como lo pensé, para que sea un placer, un disfrute y un deleite para ti. Total. Y me encanta lo que estás diciendo porque creo que muchas veces hay personas que creen que Dios no quiere tener nada que ver con el sexo, que el sexo es malo, que es sucio, que es diabólico. Y nada más contrario. O sea, el libro de Cantares es erótico. Es un libro erótico que, madre No, no mía, sé por qué en la Biblia de mi hijo no está, alguien lo arrancó, pero de resto en toda la alguien, demás Biblia lo encuentro. ¿verdad? Que yo le digo a los solteros, léelo una vez para saber del buen sexo, pero luego estudialo de casados, ¿sabes? Porque es que cuando ya te metes de corazón, pero creo que, y de nuevo, con lo que dices, Iván, creo que ahí tenemos que pedir perdón desde la iglesia, ¿no? Por parte de la iglesia, Total. porque le hemos llevado muy mal y hemos transmitido un mensaje de prohibición, de miedo, de asco, de malo,
y eso no es el sexo de Dios. El sexo de Dios es precioso, es increíble, es bueno, es... Yes. Y si lo conoces, lo deseas y lo anhelas. Y para mí no es tanto la masturbación es mala y si lo haces te vas a ir al infierno, porque creo que no se trata de eso, sino la estimulación genital es increíble y maravillosa y muy poderosa. Entonces, asegúrate que está en el marco que toca para que sea todo lo increíble que ha sido diseñada para ser. Y entonces, Exactamente. para mí es más bien, y de eso trata un poco este concepto del buen sexo, de no hablar tanto de la prohibición y de lo malo, sino decir de lo increíble que es, si tú lo deseas, si tú lo anhelas, no es difícil aplicarte eh, como ciertos requisitos. Es como, yo lo pienso decir, si yo quiero tener el cuerpo que quiero, me aplico ciertas restricciones voluntariamente y con mucha ilusión para tener los resultados que yo quiero. Y aquí creo que es lo mismo, que no es la estimulación genital es increíble y dentro del matrimonio es brutal y es una parte súper, súper importante Total. que complementa a muchas otras cosas. Ahora, fuera de ese marco, de nuevo, ¿por qué Dios ha creado ese marco? Porque así dosificas un poco la dopamina, el sexo lo tienes en un contexto relacional y situacional y no en un contexto Vinculante. individual, vinculante, que proyecta hacia adelante, celebratorio. Y yo siempre digo, y si este no es el sexo que estás teniendo en tu matrimonio, por favor, llámame, porque entonces hay algo que estás haciendo mal. No es Total. que el sexo de Dios es malo, es que hay algo, porque creo que hay muchas cosas que ha habido una falta de educación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y entonces ha resultado en que hoy muchísima gente experimente un sexo malo, malo, Yo me y uno, punto. Cari, a lo que estás diciendo de pedir perdón. Yo una de las cosas que veo es que la religión en el pasado, y tú lo has visto seguramente en tus pacientes, en tus tiempos de aconsejar, y me pasa mucho también, se hizo un trabajo tan fuerte de casar y casi volver sinónimos la palabra sexo con pecado, de sexo con algo malo, que la gente se casa y sigue creyendo que el sexo es malo y que es pecado. Yo he escuchado frases en gente que atendemos mi esposa y yo, que nos dicen, esta es la única parte que no me gusta de estar casado. Esto es como lo peor de estar casado, como esto es lo que no me gusta de estar casado. Y yo, ¿cómo que no te gusta? Si más bien eso es lo que te debería gustar más, o sea, no es lo único, porque también centrar toda la relación en lo sexual es un error, pero es parte, y es una parte que también debemos disfrutar. Pero cuando en tu mente tú estás convencido de que algo es malo, aunque sea bueno, nunca vas a disfrutar de eso. Y entonces, una de las labores por las que también tenemos que tener estas conversaciones es porque hay que romper ciertos mitos, ciertas cosas muy Total. mal sembradas en la mente de la gente, en este caso, sobre la sexualidad. Hablando un poco sobre Biblia y masturbación, también creo que es un error grave decir que hay versículos que hablan específicamente sobre la masturbación para condenarla o para aprobarla. No existe. De hecho, lo que se usa en Génesis, que por muchos años me recuerdo que lo usaron cuando yo era joven, el versículo de Onán al eyacular afuera, o como dice Reina Valera, Mm, al verter la semilla afuera, no es más que la interrupción, el coitus interruptus, que es un método antiquísimo de planificación familiar. O sea, el hombre está en un legítimo acto sexual y lo que hace es interrumpirlo para eyacular fuera. Y el Señor no lo condena por eyacular fuera, lo que condena es el corazón de por qué lo hizo, para no darle exacto, a su hermano descendencia, que según la ley judía así debía ser exacto. tomada esta mujer como esposa, eso le daba dignidad también a la esposa, y entonces darle un hijo y descendencia a su hermano, y este hombre se negó a hacer eso, pero no es un caso de masturbación. Entonces, Exacto. no hay versículos específicos que digan que es pecado o que no es pecado. Pero sí me gustaría plantear y que compartamos aquí para cerrar, plantear algunas cosas que son importantes, porque una de las cosas que siempre observo en la Biblia con respecto a la sexualidad, si Dios inventó la sexualidad, esa es la verdad que es para nosotros, y lo hizo para nuestro beneficio, entonces el sexo no es pecado, lo que sería pecado es el uso inadecuado de la sexualidad. O sea, cuando la uso en el Ujú. contexto que no es. Y el contexto, según incluso Génesis 2:24, es
dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, un matrimonio, una relación vinculante con un compromiso a largo plazo, y se harán un solo ser, una sola carne, o como dice Nueva Versión Internacional, se fusionan. A mí me encanta esa traducción, se fusionan en un Ujú. solo ser. La palabra hebrea es dod, D-O-D, y significa fusión de almas y sexualidad. Es una relación súper íntima. Ahora, de ahí en adelante, cada vez que aparece sexualidad en el contexto que Dios lo creó, número uno, nunca es solo. Nunca. Nunca aparece solo. Siempre es con otra persona del sexo opuesto en una relación con un compromiso a largo plazo llamada matrimonio. Siempre como Dios ve la sexualidad, que es, así fue que lo diseñé, aparece en estos cuatro contextos. Nunca es contigo, es con otra persona y en un contexto de matrimonio. Pero quiero mencionar algunos pasajes acá. Primera de Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, una pregunta que tengo que hacerme es obligatoria cuando yo me estoy autosatisfaciendo a mí mismo, cuando yo estoy, o sea, buscando un orgasmo, buscando cambiar mi humor, ese acto que estoy haciendo está glorificando a Dios. Dios está diciendo, bien hecho, hijo, lo estás haciendo bien. O sería algo que yo diría, esa no es la manera. Entonces, creo que es algo que nos puede ayudar a ver si eso está. Segundo pasaje, Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese pasaje me llama la atención porque si usted no está convencido de que algo que vas a hacer está honrando a Dios, entonces no es bueno. Y ojo, el sexo es bueno. El sexo entre una pareja es bueno porque Dios lo dijo. Pero la cuestión es si el sexo contigo, y esto habla un poco, Cari, de la culpa y la vergüenza que siente la gente cuando experimenta eso. Y digo, sí experimentan placer, sí experimentan cosas que beneficiosas del orgasmo, pero luego terminan en una cascada descendente de emociones, de vergüenza y de culpa y de soledad que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Y aquí yo voy a incidir solamente porque creo que muchas veces me preguntan, ¿esto es pecado o no es pecado? Digo, no creo que sea la pregunta, porque todo es pecado. O sea, si por pecado comer de más es pecado, ¿sabes? O sea, Total. exagerar es pecado. O sea, por pecado tantas cosas son pecadas. Creo que esa no es la pregunta porque vamos a pecar todos los días y vamos a tener que pedir perdón todos los días Yes. porque todos somos pecadores y estamos lejos de Total. Dios y solo es por la gracia que podemos acceder a Dios, ¿no? Y por el sacrificio de Jesús y bla, bla, bla. Entonces, en lo que estás diciendo es como, claro, el que ha interpretado que la masturbación es pecado y ve esto como una carga va a tener mucha culpa. El que no va a experimentar quizás esta culpa, pero es como, pero es que da igual, o sea, da igual. Claro, todo es pecado. Utilizar el sexo fuera del contexto de Dios es pecado. Punto. Como lo es muchas cosas. Entonces, pido a la audiencia que no os enganchéis ahí de que ahora me he masturbado y es pecado y voy a empezar a flagelarme, porque es que no tiene Mm, sentido sino decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi sexualidad? ¿Quiero el buen sexo? Pues si quieres el buen sexo vas a tener que hacer pequeños sacrificios para alcanzarlo. yes. Punto. Entonces, toma una decisión hoy para prepararte para el buen sexo. Lo mismo, ¿quieres un cuerpo digno de bikini mañana? Pues toma una decisión hoy para irlo preparando, ¿no? Que es como, porque creo que ahí a veces entramos en este punto de culpa y el problema de la culpa es que se convierte en ese mal genio que lo tienes que volver a solucionar con la masturbación y acabas ahí metido y enganchado y no sales. Entonces, quítate la carga esta de la culpa, entrégaselo a Dios como entregas cualquier otro pecado, cualquier otra Total. cosa con la que estás luchando y empieza a tomar pequeñas decisiones para tener la vida que quieres. Así Y eso es. es el principio de la gestión. Ese es el principio de la gestión y vamos a tener seguramente un live donde estaremos enseñándote acerca de cómo gestionar tus emociones y que seguramente vas a aprender que la masturbación hay muchas más opciones y el problema es que esta campaña me hace casi que nos hace ver es que es la opción y no,
hay muchas más opciones de hacerlo, a las cuales también hay que hacerle publicidad y hay que también Mm. colocarlas en el ámbito de todo. Cari, tienes una audiencia aquí, ha habido una audiencia fiel, ya conectada por más de una hora con nosotros, que han escuchado, lo han disfrutado. Estoy viendo los comentarios acá y los que vendrán después de esto. ¿Qué le dices a todas las personas que nos están escuchando y que nos verán? Si tuvieras la última oportunidad para hablarles sobre este tema, ¿qué le dirías? Uf, yo creo que siempre siento que tengo tanta cosa que me cuesta mucho hacerlo corto, pero creo que es como, para mí vuelve a ser, anhela el buen sexo. No, no busques el placer por el placer o no te dejes llevar por una justificación para autocomplacerte, porque creo que muchos buscamos esa justificación. Ah, el gobierno me ha dicho que está bien, entonces lo voy a hacer, ¿no? O, ah, esta serie ha dicho que es genial, entonces lo voy a hacer. Sino busca realmente el buen sexo, ¿no? Busca realmente, y si eres creyente, si eres cristiano, busca realmente honrar a Dios con tu vida en todos los aspectos, y eso es decisión a decisión, paso a paso, día a día. Excelente. Yo me quedo con un pasaje que siempre me ha ha sido como de esos pasajes que me recuerda a quién pertenezco, ¿no? Y está ¿cómo se llama? En Primera de Corintios 6, cuando incluso un pasaje sobre sexualidad y sobre cómo gestionar la sexualidad. Todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Pero las palabras finales de ese texto son: ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de parte de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, sino que fueron comprados por precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Me llamó mucho la atención eso que dijiste, Cari. ¿Qué tal si nos preparamos para el buen sexo? ¿Qué tal si nos preparamos para dar fruto, para multiplicarnos y para llenar la tierra? Aunque algunos no quieren llenar la tierra, pero por lo menos para dar fruto y multiplicarnos. Y para eso debemos prepararnos. O sea, Dios no quiere el sexo, Dios lo que quiere es que glorifiquemos su nombre a través de nuestra sexualidad, porque no nos pertenecemos. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó precio y nos compró. Dios no arrienda, Dios no alquila, Dios compra. Y es un tremendo beneficio vivir para Dios y que nuestra sexualidad también viva para Dios. Nunca, te lo dice ahora una persona casada, disfrutarás de la sexualidad como cuando lo estás haciendo en el contexto, conectándote con la persona que amas y saliendo cada vez más satisfecho y cada vez más pleno en todo un placer, como dice, que Dios lo planificó en un ambiente donde incluso lo fisiológico es regulado. Qué cosa tan espectacular, Totalmente. Cari. Cari, Sí. ¿qué te puedo decir si no gracias? No, gracias a ti también, porque yo vi la publicidad y sé que mis seguidores, los que estáis por ahí, lleváis desde que abrí la cuenta diciendo, Cari, habla sobre la masturbación, y siempre digo, lo tengo pendiente, pero tengo tantas cosas pendientes. Y entonces yo anoche lo he pensado, digo, mira, gracias a la campaña al final lo estoy haciendo, porque es que si no, ya os digo, que no lo sacaría hoy, porque tengo miles de cosas que debería estar haciendo, pero esto me parecía tan importante de traer un poco de luz y creo que a través de la luz se trae libertad, ¿no? O sea, en Así vez de es. traer como esta condenación o este peso, se trae libertad y bueno, pues gracias también. Gracias a Y ti, gracias Colombia por sacar una campaña que nos ha hecho romper el silencio, ¿no? gracias a la alcaldía de Medellín por impulsarnos a tener conversaciones como esta y que necesitamos que sigan habiendo. Aquí en Voz Alta, y me comprometo a seguir empujando a Cari a que tengamos este tipo de conversaciones sobre este y otros temas que seguramente van a ser de mucho interés para todos ustedes. Ahí Un está. abrazo gigantesco, espero que estén Sí, muy bien. y sí Esperamos la decirles segunda que sí, parte, dice la gente. exacto, y que si quieren, o sea, recién ahora voy a lanzar el curso el 9 de abril, será en directo, solo se puede ver en directo sábado, que si queréis ser parte de ese curso, os animo, podéis encontrar el link. ¿Cómo nos hacemos parte de ese curso, Cari? Sí, en mi bio está el link, que es un Linktree, y buscáis no sé si pone sesión o curso, el buen sexo. Es para todos, no solo para parejas casadas, es para
solteros, es para parejas casadas y vamos a repasar como de forma profunda qué es la visión de Dios sobre el sexo y cómo siendo soltera o casado, cómo puedo como tener una pizca de eso. Aquí Entonces, estoy entrando en tu Linktree y efectivamente, de hecho, también tienes un curso espectacular preboda para las personas que sí, se van a casar. Háblame un poquito de ese curso. pues eso es mañana. Entonces, pero si estás a 3 meses, 4 meses de casarte, hago un curso específico para parejas, sobre todo si hay uno de los dos que aún no ha experimentado la penetración, que se ha guardado, donde hablo sin pelos ni tapujos, sin tabú, donde os voy a explicar qué meter en la maleta, qué son las primeras prácticas, qué son las primeras posiciones que debéis probar, cómo estimular bien uno al otro, o sea, todas esas cosas que sabes que tienes que preguntas, pero no sabes a quién preguntar, pues esas son las cosas que tocamos. Dura más o menos 2 horas y media, es bastante completo y a día de hoy los que lo han tomado están muy agradecidos. Entonces, si te vas a casar en los próximos 3 meses o sabes de alguien que se va a casar, regálaselo, que vale la pena. Y luego tenemos la sesión El Buen Sexo el 9 de abril. Estoy viendo El acá. 9 de abril. 9 de Sí, abril la próxima, ahí en el perfil de Cari, Cari Piso Psicóloga en Instagram. Denle clic al link que aparece allí, eso lo lleva a un multilink de diferentes. Y el botón número 4 es el de la sesión del buen sexo para que puedan estar allí y no se pierdan esta sesión con mi amiga Cari Clewe. Cari, gracias. de nada. Pues nos vemos, Iván. Un saludo a todos los que seguís por aquí y hasta la próxima. Un abrazo para todos, sigan conectados a todo lo que vamos a estar subiendo aquí en nuestras redes sociales y este live que queda grabado lo vamos a estar compartiendo en las cuentas de Cari y en la mía. Abrazos para todos, que estén muy bien, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Dios les bendiga. Chao. Chao, chao.